Gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto en la seguridad nacional del país, el hecho de que dos secretarios de Gobernación han muerto en tres años en accidentes aéreos. Me acompaña el exgobernador de Oaxaca, exsecretario de Gobernación, Diodoro Carrasco, y mi gran amigo Javier Oliva, Ana María, experto gracias. en seguridad nacional y profesor académico en la UNAM. A ver, el tema lo podemos ver desde muchas perspectivas. Hay un tema político, hay un tema de seguridad aeronáutica, pero yo lo quiero tocar desde la perspectiva de seguridad nacional, cuando dos secretarios que son, pues, en verdad, lo que representan y aglutinan la seguridad nacional del país, deberían de ser la cara de la estrategia de la seguridad nacional del país, mueren dos en 3 años. Eso es preocupante, Dios. Sí, bueno, sin duda es un tema preocupante y te motiva muchas reflexiones, ¿no? Te motiva reflexiones que tienen que ver, en primer lugar, con los protocolos de seguridad para el movimiento de un secretario de Gobernación o en general de los secretarios. Y te motiva también otro comentario que tiene que ver con las agendas de los secretarios, ¿no? Ahora, la agenda del secretario de Gobernación. Tú fuiste secretario de Gobernación, o sea, tú anduviste en estos helicópteros. ¿Cómo se maneja la agenda del secretario de Gobernación? Mira, yo creo que el secretario de Gobernación, y te lo digo por experiencia, es un secretario que sale poco, que debe de salir poco porque finalmente su actuación fundamental tiene que ver con la prevención, con la atención de conflictos políticos, con la interlocución con los actores de los diferentes, digámoslo así, clientelas que tiene la Secretaría de Gobernación, políticos, gobiernos, Congreso, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Sale poco, pero a raíz de que el secretario de Gobernación tiene funciones muy importantes, antes coordinando directamente los servicios de seguridad pública con la PFP y ahora haciéndolo desde el punto de vista de la coordinación política estratégica, ha implicado muchas salidas del secretario de Gobernación. Pero por eso te decía yo que además de los protocolos de seguridad mismos, de quién mueve al secretario, qué tipos de equipos son, etcétera, es cuál es la agenda. ¿Cuál es la agenda para un secretario de Gobernación? Tiene que ir, por ejemplo, a todos los eventos de carácter regional que tocan directa o indirectamente su área. Pues quizás no, es un tema que seguramente... El secretario Blake iba a un evento regional, o sea, no iban, él iba, el secretario Blake y el subsecretario Felipe Zamora. La pregunta era si debería de haber participado en ese evento. Mira, yo lo que creo realmente es que este lamentable accidente, esta tragedia, sin duda va a obligar al gobierno de la República a revisar por lo menos estos dos temas. Sí. Número uno, los protocolos de seguridad a partir de los cuales se mueven y se transportan los secretarios. Y número dos, la agenda misma del secretario de Gobernación y de otros secretarios. ¿Cuáles son los eventos en los que tienen que estar? De repente un secretario está en 4 o 5 eventos al día. ¿En un día? Ese tiene que viajar de aquí para allá. Pues es parte de su responsabilidad, pero yo creo que es un tema que hay que dimensionar. Ahora, Javier, yo creo que también deberíamos reflexionar el tener en la misma persona el operador político y la persona que representa la estrategia de seguridad nacional del país. A mí siempre me ha parecido un error, porque en ese caso tendrías que tener, para ser efectivo, una persona que es muy políticamente adepto, pero que también conoce sobre temas de seguridad. En primer lugar, es muy difícil encontrar esos personajes, bueno, con la excepción de aquí de amigo Diodoro, pero aquí el gran reto, particularmente para el año electoral, que se vislumbra muy difícil, se va a necesitar de un secretario político que conozca la política, que sea buen operador, pero también que tenga un conocimiento profundo de la seguridad nacional del país. ¿No es hora de ya dividir esa función? Pero no solamente eso, y dado el carácter del presidente de la República y con los criterios que ha integrado su gabinete, al menos en las posiciones claves, habla de la relación personal y de la amistad. Claro. Entonces esto lo recordamos con el accidente del anterior secretario de Gobernación, con Juan Camilo Muriño, que además de ser uno de sus mejores amigos, era el encargado de la operación política hacia su partido, Acción Nacional,
y tenía también esta responsabilidad formal de ser el secretario de Gobernación. Entonces, la desaparición de Francisco Blake, pues nuevamente coloca en esa tesitura con qué criterio se puede seleccionar a un nuevo secretario de Gobernación, y sobre todo porque la Secretaría de Gobernación en sí misma pues es la cabeza de lo que se llama la política de seguridad nacional, en este momento siendo la política insignia de la administración, siendo la más importante. Entonces es evidente que aquí se requiere un planteamiento que tenga que ver con lo electoral y con la seguridad nacional. Ya el proceso electoral formalmente ya inició. Sí, ¿sabes que el senador Santiago Krill, posible candidato para la presidencia por parte del PAN, él tiene una propuesta muy interesante que creo que tiene más relevancia a la luz de lo que pasó de crear esta Secretaría del Interior, en donde tendrías un secretario dedicado a la seguridad y mantener el secretario de Gobernación, alguien dedicado al aspecto, o sea, ser el brazo político. Yo creo que pues es una idea que creo que toma más relevancia con lo que pasó. Ahora, vaya, qué difícil es el reto del presidente encontrar una persona idónea en este momento, considerando lo que va a pasar el año que entra. ¿Quieren especular? Denme unos 10 nombres de posibles personas que podrían ser este secretario de Gobernación para reemplazar al ahora fallecido secretario Francisco Blake. Nombres. Pues mira, más que especular, yo lo que creo es que se necesitan criterios, ¿eh? Estamos entrando en la recta final de un gobierno que tiene un escenario, una agenda de seguridad nacional, una agenda de riesgo, una agenda de gobernabilidad compleja, y que sin duda no puede, y esa es mi opinión muy personal, no puede tomar el riesgo de la curva de aprendizaje con nadie. Tiene que saber. Yo digo, tiene que ser alguien que esté y que sepa. Pero por supuesto, además de eso, creo que un factor que a veces no se pondera es la cercanía y la confianza con el presidente de la República. Son cargos que sí requieren y sí exigen ese nivel de cercanía y de confianza. Y me parece que en tercer lugar, pues requiere tener una capacidad de interlocución, que es la tarea fundamental de un secretario de Gobernación, para dialogar con partidos, con candidatos, con fuerzas políticas, con Congreso, con gobernadores. El secretario va a tener que dialogar con Mario Fabio Beltrones, con Enrique Peña Nieto, con Josefina Vázquez Motas, con todo, o sea, con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿sí? Con el Instituto Federal Electoral. Sí, ¿no? Aquí el tema también, y regresando al tema de la seguridad nacional, también la interlocución con los gobernadores va a ser clave, ¿no? En todo lo que queda de la administración, aterrizar no solamente en la administración de los recursos, en fin, sino estrictamente hablando cómo van a lograr la convergencia para lograr, pues por lo menos algunos de los objetivos fundamentales de lo que ha sido la estrategia de confrontación por parte del gobierno. Yo creo que es importante decir nombres de las personas con quien tendría que tener ese diálogo, porque tendrías que imaginarte este secretario pues dialogando con Mario Fabio Beltrones o con Andrés Manuel. O sea, tienes que tener una persona que tiene cierto nivel y cierta credibilidad, ¿no? Pero mira, Ana María, yo creo que están a la vista, porque mira, está el subsecretario encargado de la Secretaría, que puede ser un responsable definitivo, no temporal y encargado del despacho. Tiene la experiencia, ya está ahí. Pues un secretario de Gobernación ya está ahí, es el responsable. Está el ex subsecretario de Gobernación, que ahora es secretario particular del presidente, diputado, fue candidato al PAN, ya estuvo en Gobernación y tiene un muy buen manejo político, Gil. Está, por supuesto, algún otro miembro del gabinete, pues está el propio Lozano, ¿no? Que se le ha mencionado en diferentes ocasiones. En el Congreso, en las gobernaturas de los estados, en el servicio exterior, en el PAN mismo, pues hay personajes muy claros, ¿eh? Diego Fernández en el PAN, el embajador de México en España, Cermeño, el gobernador de Sonora, el gobernador de Chiapas, el secretario de Gobierno de Sonora, Héctor Larios, que fue presidente de la bancada en la 60ª legislatura. Es decir, yo creo que hay un abanico. Felipe Bravo Mena. El propio ex candidato al Estado de México. Martínez, puede ser. Germán Martínez. Sí. Yo creo que hay un abanico, pues, de servidores públicos formados, políticos, conocedores, que pudieran encajar en ese perfil que comentamos. Pero nombres de excelentes personas. También creo que está Poiré, que ahora acaba de ser nombrado al CISEN. El problema es que o tienen muchísimo conocimiento o son operadores políticos, pero la mayoría tiene relativamente poca experiencia en el tema de seguridad. Ese creo que es el gran dilema, ¿no?
Bueno, aunque no necesariamente puede ser el criterio determinante, no obstante la responsabilidad que le puede dar el presidente al nuevo secretario de Gobernación. Ahora, ha sido la política clave de la administración, ¿no? Es decir, ahí los recursos, en fin. Pero aquí lo importante del nuevo perfil, me imagino que un secretario de Gobernación que logre una interlocución apropiada, que mantenga encarrilado el proceso electoral, es quizás, me parecería en estas condiciones del país, la mejor aportación, ¿no? a las condiciones del país, y que los programas, como quiera que sea, de seguridad nacional y de seguridad pública, pues como quiera llevan su ritmo, ¿no? Entonces ahí habría que tener un secretario de Gobernación que atienda este tema, pero desde luego el proceso electoral me parece como que fundamental, ¿no? Ahora, también, con todas las cosas que ha pasado en este país de veras en estos últimos 3 años, uno dice, bueno, lo último que nos falta es que nos caiga un meteorito, un terremoto, una cosa. O sea, ha habido crisis. Este gobierno ha vivido de crisis en crisis, la verdad. Hay que decirlos. Y muchas de estas crisis no son crisis creadas por él, son crisis desde que se le muere el primer secretario de Gobernación, Muriño, la crisis económica, la epidemia, la pandemia, porque después se convirtió en una pandemia. O sea, aquí la posibilidad de que pueda surgir otra crisis el año que entra creo que también es muy real por el ambiente político que se está viviendo en el país y por el tema económico que también no se vislumbra muy bien. Yo diría que cualquiera que es el secretario de Gobernación tendría que tener la capacidad de darle la cara a esa crisis. O sea, el presidente juega un papel fundamental, pero el poderle dar la cara, o sea, poder ser el representante, el que pueda la población ver y decir, sí, tenemos a alguien que está en control y que sí sentimos que va a poder responder ante estas eventualidades que se podían presentar. Creo que es importante, pero de nuevo, pues encontrar ese tipo de personajes es difícil. Pues sí, Ana María, pero mira, déjame decirte una verdad de perogrullo. Finalmente, son bien importantes los perfiles y las mujeres y los hombres, pero pues siempre lo son más las instituciones. Sí. Y por ejemplo, en el tema... la Gobernación es una institución que tiene la fortaleza para poder sobrellevar este tipo de crisis. Pero no solo Gobernación, porque Gobernación finalmente opera y actúa en función de todos los instrumentos del gobierno, ¿no? No solo de las facultades de la Secretaría. Pero fíjate, en el caso de Seguridad Nacional, pues hay un gabinete de Seguridad Nacional, sí, donde está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el procurador, el director de CISEN, es decir, están servidores públicos de altísimo rango y nivel, enterados, informados, preparados, capacitados en el tema. El papel del secretario de Gobernación ahí, más que ser un experto en seguridad nacional, es ser un conductor político. Ahora, nos quedan unos minutos para concluir. ¿Qué recomendaciones tendrían para un nuevo secretario de Gobernación, considerando pues cómo se viene Lo primero, esta capacidad de interlocución con las fuerzas políticas, y las Fuerzas Armadas también, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, con las Fuerzas Armadas, con los dueños de los medios de comunicación, es decir, este papel que tiene de conducir la política interna del país. Pero sí haciendo énfasis, sobre todo por el momento en el que entra o va a entrar el nuevo secretario de Gobernación, ya iniciamos el proceso electoral, estamos a días de que el PRD tenga su candidato presidencial, el PRI hace su convocatoria, el PAN está en la recta final de su proceso interno, es decir, el país necesita un secretario de Gobernación que tenga esta capacidad de interlocución con los congresos, con los gobernadores, como se apuntaba hace un momento. Entonces, yo vería una personalidad con ese perfil como más necesaria, digamos, que meterse a los temas estrictamente de operación de seguridad nacional, sin que deje de ser un tema importante, sí, desde luego. Ahora, Diodoro, tú fuiste secretario de Gobernación, ¿qué recomendaciones, después de haber vivido esta experiencia, viendo lo que va a pasar en el país el año que entra, qué recomendaciones tendrías? En otro momento y en otro tiempo, déjame decirte 3 cosas. Yo primero sugiero, más que recomendar, reflexiono que se necesita quien esté en Gobernación una enorme capacidad de diálogo y de interlocución con todos los actores que tienen que ver con la política en el país. Número 2, una gran capacidad de tolerancia y de saber escuchar, energía y apego a la ley y mucha suerte. Yo creo que sobre todo. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Les recuerdo que estamos aquí cada semana en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos y sigan aquí en Proyecto 40.